Gloria a Dios. Les invito a abrir su Biblia, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y me iré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Acompáñame en oración en esta mañana. Oh Padre Celestial, gracias. Gracias, oh Señor, por la gloriosa obra de Jesucristo en nuestro favor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites contemplar esa gloriosa obra del Cordero y del León. En esta mañana, oh Padre Celestial, te suplicamos que nos asista. Somos seres humanos débiles, fácilmente extraviables. Por eso necesitamos de tu guía. Fácilmente distraídos. Por eso necesitamos que tú nos ayudes a enfocarnos para que podamos contemplar tu gloria en la medida, Señor, que escuchamos tu palabra. Danos el escuchar con la disposición de obedecer. Danos, oh Señor, la capacidad de poder alinear nuestras emociones en función del propósito eterno para cada una de nuestras vidas. Asiste al predicador en medio de sus debilidades y ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que pudieran estar aquí y no conocerte. Pudiera, Señor, estar con los que cantan y anhelan tu venida, pero no ser, Señor, de aquellos que estarán delante de tu presencia para salvación. Te suplicamos que tu Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado en nuestras vidas, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. La historia registra la vida de un hombre llamado Ricardo I, un rey famoso de Inglaterra. De hecho, hay una fábula, una historieta acerca de Robin Hood, que era un guerrero que peleaba en nombre de Ricardo I. Ricardo I, cuando fue coronado, se desataron las guerras de las cruzadas en contra de Saladino, que iba a invadir Jerusalén. Aquel rey guerrero llamado o conocido como Ricardo Corazón de León depuso
o más bien delegó el reinado de Inglaterra para ir a pelear en favor de Jerusalén. En medio de esas batallas, su hermano llamado Juan sin tierra estaba gobernando de manera, si se quiere, irregular o usurpando el trono de Inglaterra. La gran mayoría de las personas anhelaban que Ricardo, corazón de león, volviera. Ese era su gran anhelo para poder volver a tener paz y tranquilidad. Cuando llegó aquel día, todos celebraban la entrada gloriosa de Ricardo, corazón de león, y fue derrotando a todos y cada uno de sus adversarios, aquellos príncipes que le habían hecho frente, aún a su hermano Juan sin tierra. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, muchas veces pudiéramos nosotros distraernos en muchas ilustraciones. Alguien ha dicho que el libro de Apocalipsis lo que está tratando es de sumar a través de las ilustraciones viveza. No es lo mismo cuando en nuestro país, por ejemplo, alguien puede hablar de la corrupción y ustedes ven cómo le ponen nombre, calamar, operación pulpo. No simplemente le ponen nombre a los desfalcos, sino que tratan de que más o menos nosotros podamos tener una idea de la trama de ese proceso judicial. ¿Cómo era la corrupción? Era como un pulpo que tiene muchos tentáculos. Eso ocurre con el libro de Apocalipsis. Hay ilustraciones que traen viveza a lo que se está llevando a cabo. El capítulo 5 de Apocalipsis está muy relacionado con el 4, en el entendido de que pudiera ser la continuidad de lo que se está tratando en el 4. Todo el capítulo 4 habla de un gran trono, nos habla de un rey que está sentado en ese trono. No es cualquier trono, es un trono que está ocupado por el Rey de Reyes, por el Señor de señores. Un trono donde hay relámpagos, truenos, voces, lámparas de fuego. Un trono donde hay autoridad y poderío. Ahora Juan nos escribe acerca del que está sentado en ese trono. ¿Y qué nos dice en el versículo 1? Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Fácilmente usted puede dividir este capítulo en 3 grandes divisiones. ¿Quién puede abrir ese libro? Un gran paradigma o un gran problema. Segundo, la respuesta a ese paradigma. Y finalmente, un cántico de adoración. ¿Quién puede? El texto no lo deja al azar. Nos muestra quién puede abrir ese rollo. La respuesta es Jesucristo, aquel que gobierna la historia. Juan está ahí y si tú puedes ver, él dice, vi en la mano de Dios, vi un gran ángel, vi que nadie podía abrirlo, escuché, él está anodadado por lo que él está viendo. ¿Y qué nos muestra ese gran libro? Un rollo. No es un códice en el sentido de que no es un grupo de hojas cosidas. Vemos claramente que es un rollo escrito por dentro y por fuera. Algunos han especulado acerca de este rollo. ¿De qué trata este rollo? Quizás algunos pueden decir que es el título de propiedad de la tierra, que quizás sea lo que gobierna todo lo que va a suceder. La verdad es que no se nos dice claramente de qué se trata. Pero pudiéramos nosotros inferir que son todos los planes que Dios ha de llevar a cabo en la humanidad. Este no es cualquier libro, está sellado, es un libro que tiene autoridad. Quien lo ha elaborado, ha derretido cera y ha puesto 7 sellos para hablar de la perfección, para hablar de la integridad del libro, para hablar de la seriedad. Es un libro que tiene autoridad.
La gran pregunta, versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar el sello? A veces se ha dicho, y es verdad, que la ignorancia es atrevida. Usted y yo hemos escuchado personas hablar de ángeles en su ignorancia, de darle órdenes a ángeles, pero la verdad es que cada vez que un ser humano ve un ángel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que sigue es miedo. Veo un ángel y hay miedo. Vi un ángel y pensé que me iba a morir. Vi un ángel y me asusté. Aquí se nos dice que hay un gran ángel que tiene una gran pregunta. ¿Quién es digno de abrir el libro desatando los sellos? Él lanza la pregunta: ¿hay alguien aquí que pueda pararse y venir delante de Dios y tomar el libro que Dios tiene en sus manos y abrirlo? ¿Hay alguien aquí que pueda venir y atribuirse esa autoridad de abrir ese libro? Él no era digno, es un gran ángel, pero él no es digno. Él no puede abrir ese libro. Imagínate por un momento este gran dilema, esta voz fuerte. ¿Quién puede desatar los sellos? ¿Quién puede atreverse a abrir este libro? Pensemos por un momento en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Dos grandes ejércitos, el ejército de Saúl de un lado y el ejército de los filisteos. De repente sale un paladín, Goliat. ¿Qué tan fuerte era Goliat? Nosotros los dominicanos pensamos con mucha frecuencia en arroz. Goliat tenía un pectoral que pesaba 125 libras de arroz. Era tan grande y tan poderoso que lo que él tenía para cuidarse era un saco de arroz, el peso de un saco de arroz encima. Y no se molestaba, no le molestaba, él podía con ese peso. Goliat se para y dice: no tiene que morir mucha gente. Alguien que venga y me enfrente, y si soy derrotado, todo este ejército le va a servir a la nación de Israel. Pero si ese paladín es derrotado, ustedes serán nuestros esclavos. Nadie se paraba delante de Goliat. Ahora hay algo mayor. No es simplemente un paladín que está desafiando. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Acaso podrá ser Abraham, un hombre que caminó como viendo al invisible? Moisés, que dividió el mar rojo. Josué, Caleb, que fueron valientes. Elías o Eliseo, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Santiago. El gran apóstol Pablo podrá levantarse y abrir aquel libro. ¿Habrá alguien en el agua, debajo del mar? No hay nadie digno, dice Juan. Y Juan llora. ¿Quién puede? Dice Pablo: todos los seres humanos nos hemos desviado en nuestros pecados. ¿Quién es aquel que puede venir y responder esa pregunta? Ahí está la esperanza de la humanidad, los decretos de Dios, los designios de Dios. ¿Quién puede llevar a cabo la obra de Dios de manera perfecta? Es ese gran conflicto. Pensemos quizás en una gran bóveda llena de recursos y que nadie pueda abrirla. ¿Ustedes recuerdan aquí en la República Dominicana los trillones de la herencia de los Rosarios? Hay un dinero que nadie reclama, hay unos herederos. Aparece un falso que puede decir: yo lo hago, y engaña a los demás. Aquí hay alguien mayor quien puede venir y traer respuestas. ¿Quién puede traer esperanza a la humanidad? Hermanos, esto cobra repercusión para nosotros, porque hay muchas preguntas que
tú pudieras tener, que yo tengo y que no tenemos respuestas acerca del futuro, de la familia, de la soledad, de la economía, de la salud. ¿Algún soltero? ¿Me casaré? ¿Tendré hijos? ¿Tendré familia? ¿Conseguiré un empleo? ¿Qué pasará con mi vida en el futuro? ¿Quién puede dar respuesta a las más grandes de nuestras interrogantes? ¿Cómo puede alguien ayudarme en medio de esta situación de salud difícil? Solo Cristo tiene autoridad para responder esas preguntas. Solo Cristo tiene la autoridad para conducir la historia. El texto no deja esa respuesta en blanco. No dice vamos a tirar suerte. Hay alguien que es digno. Hay alguien que puede de manera perfecta responder esta pregunta. Hay alguien que puede pararse y tomar el rollo de las manos de Dios. Juan dice, versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, y estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan vuelve y mira, y en medio del trono él ve una imagen de un cordero, pero un cordero que ha sido sacrificado, un cordero que ha sido molido. Él ve la imagen de un cordero quizás degollado, que ha sido sacrificado, y ese cordero es digno. Pero al mismo tiempo, las imágenes que él utiliza, este cordero está en pie. Este cordero tiene 7 cuernos. Y cuando la palabra de Dios habla de cuernos, no tengo el tiempo ni la intención de entrar, pero en todos los pasajes que hablan de cuernos, pero habla acerca del poderío. Es un cordero que ha sido sacrificado, pero es un cordero que está en pie, que se ha levantado, que no ha muerto, que tiene autoridad. Pero al mismo tiempo se nos dice que tiene 7 ojos. Apela aquí a la perfección, pero al mismo tiempo 7 espíritus. Cuando la Biblia habla de 7, habla de plenitud. Es la plenitud del Espíritu. Él está lleno del Espíritu Santo. Está lleno de sabiduría. Está lleno de autoridad. Pero habla más. Juan dice que miré este cordero inmolado. Este es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es grande y poderoso. ¿Por qué Jesucristo puede satisfacer plenamente el llamado? ¿Por qué Él puede responder a la voz de este gran ángel? Porque Él es el Cordero victorioso que fue sacrificado. Él es la paga del pecado por nuestras transgresiones. Él es el Cordero victorioso. Y a mí me encanta que hay una imagen de un cordero y un león, pero aquí es el Cordero porque Él es el sacrificio donde Dios plenamente proveyó en Jesús la respuesta a esa gran interrogante. ¿Quién podrá venir a sustituir a aquel hombre que pecó en Edén? Y la respuesta es el Cordero. Génesis 22:8. ¿Quién, cuando Isaac preguntó a su padre: Padre, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el Cordero? Abraham dijo: mi hijo, Dios proveerá un cordero. Y de hecho, Dios proveyó un cordero en sustitución para Isaac. Pero aquí vemos que Dios se provee un cordero. Este cordero debía ser sin defecto. Es el cordero sufriente visto por Isaías 53:7. Y es interesante que Juan presente, el mismo Juan el Bautista presenta aquel cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al introducir a Jesús en su ministerio.
Juan el Bautista define a Jesús como el Cordero de Dios, que ya no va a aplacar el pecado, ya no va a cubrir nuestro pecado. Por su sangre, nuestro pecado será totalmente redimido. Él es victorioso. ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado y venció. Pero al mismo tiempo, Él está en pie en donde todos fracasamos. Todo ser humano muere. Él fue masacrado, pero el Cordero está en pie. Esa es la más importante de todas las preguntas a ser respondida. Si tú murieras en este día, ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? ¿Te has preguntado eso? ¿Que hoy puede ser tu último día? ¿Qué vas a hacer con la muerte? Ante la muerte, ¿qué vas a hacer? Todos los grandes líderes humanos, sean piadosos o no, han muerto. Aquí vemos el Cordero que venció la muerte. Él es el Cordero provisto por Dios que derrotó la muerte. Si tú murieras en el día de hoy, ¿dónde está tu confianza? Usted recuerda a Juan cómo anunciaba que ese Salvador ha venido con un aventador para separar el trigo de la paja, para separar las ovejas de las cabras, para apartar lo que es la iglesia, llamándola del mundo a la redención. Jesús hace la diferencia. Él es victorioso, pero al mismo tiempo Él está buscando la redención de los seres humanos. Su sabiduría, su omnisciencia, lleno totalmente del Espíritu Santo. En Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Usted puede ver en el Antiguo Testamento cómo grandes hombres o hombres débiles eran empoderados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía, llevaban a cabo su misión y el Espíritu Santo los abandonaba en el Antiguo Testamento. Pero vemos en Jesús cómo plenamente habitaba, lleno del Espíritu Santo siempre. Hermanos, esto debe producir en nosotros esperanza. En medio de nuestras dificultades, en medio de los conflictos que vienen a nuestra vida, Jesús es la respuesta a todas nuestras inquietudes. Por eso Él puede decir: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Él es el Cordero, pero ahora viene el león de la tribu de Judá. Y mira cómo dice, Él está en pie, ya no simplemente inmolado, Él es en la simiente, la raíz de David. Y esto es poderoso porque no dice el fruto de David. Jesús es la raíz de David. Usted recuerda cuando Jesús se puso delante de los fariseos y dice: antes de Abraham yo soy. ¿Cómo va a ser posible? Tú tienes 30 y pico de años. ¿Cómo tú puedes decir que tú eras antes de Abraham? Yo existía antes de Abraham. Yo existía antes de David. Soy la raíz de David. Ese glorioso rey prometido para redención. Él es la raíz, la esperanza. Y me llama la atención, hermano, porque cuando tú y yo pensamos muchas veces en Jesús, quizás pudiéramos nosotros pensar en Jesús como por etapas y separar a Jesús entre aquel niño que nació en un pesebre, que es recordado en diciembre, aquel que fue camino a la cruz y sufrió por nuestros pecados. Pero Juan está viendo todo el panorama de la redención. Él está viendo la obra gloriosa de Jesús en nuestro favor. Él está viendo la aceptación de Jesús al poder acercarse al Padre como parte de la triunidad. Él está viendo aquel que puede llevar a cabo todos los planes y proyectos de Dios. Él está viendo a Jesús como aquel que puede interceder por nosotros, aquel victorioso Rey de reyes y Señor de señores. Y esto es impactante para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones no caen en vasijas rotas. Por más oscura que esté la humanidad, por más oscuro que estén los tiempos, tú y yo tenemos confianza en aquel que es el león victorioso de la tribu de Judá, en aquel que es la raíz de David, en aquel que ha vencido.
Y por lo tanto, aunque Jesús mismo dijo que Él nos enviaba como un pequeño rebaño en medio de lobos, tú y yo no estamos solos. El mundo no está a merced de las tinieblas. El diablo, sus adversarios, sus reinos terrenales caídos, no durará para siempre. Hay uno que venció la muerte. Hay uno que derrotó al diablo, a sus demonios. Hay uno que vive y reina. Ese es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo conoces? ¿Has confiado en Él? ¿Le sirves? Él es el Señor de tu vida. Él gobierna tu alma. Hermano, lo que está escrito son los planes de Dios que están en manos de Cristo y Él está llevando a cabo su obra de redención. Alguien ha dicho que en el mundo hay algunas cosas que están fuera de orden, si se quiere. Iniciando por la iglesia, que aunque está en esta tierra caída, no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Pero hay algo más que se ha de cumplir. Cuando Cristo vuelva y derrote definitivamente a toda maldad, aún la muerte será totalmente aniquilada. Por eso, hermanos, cuando tú y yo podemos ver realmente de lo que Juan está viendo, aunque el texto nos dice que Juan llora cuando no aparece nadie, y luego se regocija cuando Cristo se levanta. Cuando tú y yo podemos ver a Cristo, nuestras almas pueden encontrar quietud. Cuando tú y yo podemos venir a Cristo como la única respuesta a las grandes interrogantes de nuestra vida, podemos tener paz. No respuesta a todas las inquietudes, pero podemos tener paz. Yo escuché el testimonio de una misionera que fue abusada por alguien que no debió abusarle. Fue violada por otro misionero. Ella cuestionaba, oraba a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí en medio de la misión? Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me viene este mal a mí en este momento? Y ella testificaba que de alguna manera Dios trató con ella. ¿Puedes tú confiarme tu sufrimiento? ¿Puedes tú confiarme tu dolor, tu angustia? Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Lo único es que no siempre vamos nosotros a obtener las respuestas que quisiéramos o en el momento que quisiéramos. Él es bueno aunque tú y yo estemos pasando por dificultades. Él es bueno, Él es misericordioso aunque todas las respuestas no hayan llegado en el momento que lo estemos esperando. Hay una gran maldad, hay un gran problema, pero al mismo tiempo hay uno que es digno para abrir el rollo. ¿Cómo termina este pasaje? Él es victorioso con adoración. Jesucristo, el Señor de gloria, Él merece toda la gloria. Mira cómo dice el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No había nadie, ninguno de estos seres angelicales podían abrir el rollo. Ahora, ¿qué ellos hacen? El cielo se postra. El cielo adora, arpas adoran, adoradores a aquel que merece toda la gloria. No había nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ha aparecido aquel que puede enjugar las lágrimas de Juan. No llores porque ya el problema se ha resuelto. Jesucristo es el que ha de abrir el libro. Él es el que quita los sellos y por lo tanto ahora lo que sigue es una doxología, es una adoración. Cantaban un nuevo cántico: digno, merecedor eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has
redimido para Dios. Los santos alaban, arpas alaban. Él es alabado por los ángeles, pero al mismo tiempo los seres humanos alaban. Millares y millares se postran delante del único que merece toda la gloria. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. De todo pueblo, blancos, negros, aún los liceístas. Hay esperanza para ustedes también, si vienen a Cristo en fe y arrepentimiento. El Señor no hace acepción de personas. Todos ellos se postran. Digno eres. Hay gozo, hay cántico, hay alabanza. Hermanos, esto es interesante. ¿Por qué? Porque Juan está poniendo todo en perspectiva. Lo más importante es la salvación de todos los seres humanos y ha sido resuelto en Cristo. Por eso, si tú eres creyente, si estás sometido a la obediencia, si Cristo te ha iluminado, si Él te ha dado convencimiento de pecado, tú estás mejor de lo que mereces. Pudieras tú tener todos los problemas del mundo, pero si estás en Cristo, si tu pecado ha sido perdonado, si la sangre del Cordero te ha limpiado, tú tienes razones en esta mañana para levantar tus manos y decir: tú eres digno, a ti sea la gloria. Gracias, Jesús, por salvarme. O tú pudieras tener todos tus problemas resueltos, pero si Cristo no te ha limpiado con su sangre, tienes el más grande de todos los problemas. Eres el más desventurado de todos los seres humanos. Por eso Pablo puede decir a los corintios en el capítulo 15: si Jesucristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración. Fuéramos como aquellos discípulos de Lucas 24, camino a Emaús, entristecidos, abolidos, y ellos van quejándose y tristes. Jesús se les acerca. ¿Qué les pasa? Teníamos nuestra esperanza en aquel Mesías. Eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido. Esperábamos en que Jesús era el Mesías. ¿Y qué le pasó a Jesús? Lo mataron. Ajá. ¿Y qué ustedes tienen que decir? No, ya nosotros vamos a nuestros quehaceres. Volvemos porque esperábamos, pero no era. Y es ahí donde Jesús comienza desde el Antiguo Testamento: oh insensato, oh duros de servicio. Era necesario que todo esto se cumpliera. Y es ahí donde sus ojos son abiertos. Ellos pueden ver a Cristo resucitado. ¿Y qué hacen? Vuelven a testificar acerca de ese Mesías que venció la muerte. Hermanos, qué gloriosa esperanza tenemos nosotros en Cristo. Millares y millares cantan. A veces nosotros pudiéramos ser como Elías: Señor, estoy en una cueva, mátame, porque solo yo he sobrevivido de aquellos que te aman. Y Dios entonces tiene que decir: no, Elías, hay miles que no han doblado sus rodillas ante los Baales, ante el pecado. Juan ve y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los ancianos, y su nombre era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los ángeles adoran, los seres vivientes adoran, los seres humanos, en el versículo 8, alaban al único que es digno de tomar el libro y abrirlo. Versículo 11, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive para siempre. ¿Cómo termina este pasaje? En adoración. Ante el más grande problema, ¿quién puede venir y desatar los libros? Solo hay uno que puede hacerlo. Es Jesucristo. Él es digno. ¿Y cómo termina? Con adoración, con cántico. Hermanos, ¿de qué se trata la vida cristiana? Pudiéramos nosotros decir que
Tenemos esperanza y es verdad de que Cristo ha de venir. Pero es una adoración. Nuestra vida debe ser una adoración a aquel que nos ha salvado, a aquel que nos redimió de la esclavitud del pecado a la cual estábamos sometidos para condenación y muerte eterna, a una vida que ha sido lavada con la sangre del Cordero, a una vida que está siendo santificada por la obra del Cordero, a una vida que anhela a ese glorioso Cordero que es Rey, que es el león de la tribu de Judá. Y por lo tanto, entre nuestra muerte y su venida, ¿qué debemos hacer? Vivir en adoración, vivir para su gloria. Estos ángeles se postraron, estos santos se postraron, estos seres celestiales se postraron en adoración. Y cuando pensamos de adoración, no solamente es una manera de cantar, no solamente es ponernos de rodillas, no es solamente nosotros venir llorando delante del Señor, es una vida donde todo lo que hacemos de manera secular, en el trabajo, en la escuela, en los colegios, en el hogar, debemos hacerlo para la gloria del Señor, hasta que Él venga o nos mande a buscar por medio de la muerte. Finalmente, dos grandes reflexiones que pudiéramos nosotros ver. Pudiéramos nosotros ver este pasaje y quizás abordarlo de una manera incorrecta. Usted y yo fuimos testigos, quizás los que siguen el béisbol, de algo que nunca había pasado en el deporte en la República Dominicana. Las Águilas ganaron un juego que era decisivo para estar en la final contra otro equipo, los Toros. Pero aquel equipo impugnó el juego. ¿Cuál fue la razón? Presuntamente las Águilas inscribieron jugadores que no debieron haber estado inscritos, jugadores extranjeros. Inscribieron de más. Hay un número de jugadores locales y extranjeros. Deben ser más los locales que los contratados desde fuera. Pero alguien quizás no consideró que eso fuera importante. Y en el listado anotaron jugadores más extranjeros que locales. Que no fue necesario que jugaran. Con 6 el equipo ganó. Pero el equipo adversario dijo: no es aceptable ese listado. Celebraron, pero no valió aquella victoria. Tuvieron que jugar de nuevo aquel juego que fue anulado y tristemente perdieron y quedaron descalificados. Tú pudieras estar aquí en esta mañana y pensar: yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. Quizás tener una religión evangélica. Yo voy a la escuela dominical, yo me porto bien, mi papá y mi mamá son creyentes. ¿Sabes qué? Esa es una mala idea. Esa es una forma equivocada de ver la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solo hay uno que es el Salvador de la humanidad. Solo en Cristo hay esperanza. De hecho, si tú viste la película de los Vengadores, Thanos tiene todas las gemas del infinito. Van a ser asolados, destruida la mitad de la población. Pero hay una gema que te permite ir al futuro. Ellos van al futuro y ven que tienen en más de 14 millones de probabilidades de variantes, en más de 14 millones, una pudiera ser la esperanza. Y se aferran a esa esperanza. Hay muchísimas cosas que pudieran salir mal. Ahora hay una gran verdad: sin Jesucristo no hay esperanza. Solo hay un Cordero, y es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Solo hay un Rey que puede traer esperanza, que puede traer paz, y ese Rey es Jesucristo. Solamente hay una manera de nosotros poder venir a Él: confesando nuestro pecado en humildad, reconociendo que solo Él es digno, postrándonos delante de aquel
que es el Cordero inmolado por nuestro pecado, pero al mismo tiempo es el león y es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es el Salvador del mundo que se mantiene victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y la resurrección. Por lo tanto, la única respuesta aceptable es la adoración, es postrarnos delante de Él y vivir confiando en esa obra gloriosa para nuestro beneficio. Oremos. Señor, alabado y bendecido sea tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por Jesucristo, el Cordero que fue ofrecido por nuestros pecados, pero al mismo tiempo el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes que intercede por nosotros, que está en nuestro favor. Ayúdanos, oh Señor, en esta mañana a poder ver con claridad esa obra gloriosa y que al hacerlo podamos rendirnos delante de ti. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.